Buenas tardes, mi nombre es Diego Maldonado Rojas, soy alumno de la licenciatura de Negocios Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la matrícula 222-9102. Y hoy lo que voy a presentar en este video es hablar sobre los artículos del 1 al 24 y cómo estos se relacionan con la materia de negocios, perdón, sobre la materia de marco jurídico en los negocios. Y bueno, pues en el ámbito empresarial mexicano, el marco jurídico no solamente establece las bases para la creación y funcionamiento de las empresas, sino que también define los derechos humanos y las garantías individuales que deben respetarse en todas las actividades económicas. O sea, puede ser desde un empleado que se encuentra en una universidad en la sección de limpieza o hasta un senador, un abogado, un piloto de avión, entre otros. Siempre están presentes los derechos humanos y de los trabajadores, entre otros. Y los artículos lo que nos ayudan es a poder establecer justicia en casos tanto sencillos como complicados. Los primeros 24 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos abordan derechos fundamentales, liberales, de libertad y limitaciones que impactan directamente en el entorno de los negocios. A lo largo de este video lo que vamos a hablar y analizar es cada uno de estos artículos, enfocándonos en su aplicación práctica para las empresas, empleados y trabajadores. Empleadores y trabajadores. A través de los ejemplos concretos y casos relevantes, vamos a explorar cómo es que funcionan los derechos humanos en los ejemplos de cada artículo y cómo esto nos ayudan a tomar mejores decisiones. Bueno, pues sí, casos relevantes. Vamos a explorar cómo los derechos humanos, la libertad de trabajo y la propiedad privada y otros principios constitucionales establecen un marco legal que no solamente protege a los ciudadanos, sino que también regula el actuar empresarial mexicano. Pues bueno, vamos a empezar con el artículo número uno. El artículo número uno lo que establece es que los derechos humanos no se discriminan, o bueno, derechos humanos y no discriminación. El reconocimiento de los derechos humanos en México y su vinculación en tratados internacionales. ¿Cuál es su obligación del Estado? ¿Cuál es la obligación? Pues bueno, la obligación es que el Estado y las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos en todas sus actividades. Por ejemplo, las empresas deben de garantizar la no discriminación por género, raza y religión o discapacidad en el ámbito laboral, casos del acoso laboral y sanciones correspondientes. El artículo número 2 habla sobre los derechos de los pueblos indígenas. El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a preservar sus usos y sus costumbres. Ejemplos, obligaciones empresariales en zonas indígenas, consultas previas y proyectos de inversión. Caso del Tren Maya y las consultas de comunidades indígenas. Lo que sabemos hoy del Tren Maya es que justamente fue un ecocidio enorme, que eso terminó afectando demasiado a las regiones que se establecían ahí, que fueron, pues sí, comunidades que se desplazaron. E igualmente no hubo un reflejo económico importante. De hecho, es un tren que ahorita no funciona y está parado. Entonces, justamente aquí se violaron demasiados artículos, no solamente de los empleados, sino que también pues artículos medioambientales, artículos constitucionales, federales, entre otros. Pero bueno, el artículo número 3 lo que establece es que el derecho a la educación, pues lo que nos garantiza es el acceso a la educación pública, laica y gratuita en todos los niveles. El impacto en programas de capacitación empresarial y responsabilidad social corporativa. Ejemplo, programas de alfabetización laboral en empresas con alta rotación de personal. Esto, pues bueno, hay diferentes criterios, también hay este
pues bueno, o sea, la educación laica es algo que se fomenta aquí en México y es muy importante. Por eso hay tantas instituciones públicas, como también las hay privadas para las personas que quieran optar por otro modelo de educación. E igualmente, si hay personas que necesitan más apoyo con el gobierno en el nivel de educación para sus hijos, pues hay varias instituciones públicas de muy buena calidad algunas y otras pues necesitan mejorar en esos aspectos. Y en la parte empresarial, pues bueno, cuando entras en capacitación a una empresa, necesitas saber cómo utilizar las herramientas, cómo trabajan, cómo tienes que moverte, colaborar con tus compañeros y hacer tu trabajo. Pero bueno, el artículo número 4 lo que habla es el derecho a la salud y al medio ambiente, derecho a la protección de la salud y el acceso a un medio ambiente sano y pues implicaciones para las empresas en términos de salud ocupacional y políticas de sustentabilidad. Ejemplo, pues bueno, las empresas de manufactura deben implementar planes de gestión ambiental para mitigar el impacto ambiental. Este, lo mismo que estábamos hablando del Tren Maya, pues por nepotismo e igualmente por actos de corrupción se terminó haciendo a las fuerzas del Tren Maya y lo que pasó al fin y al cabo son las consecuencias que ahorita mismo estamos viviendo. Al fin y al cabo ese tren se paga con nuestros impuestos y pues no se respetaron los derechos medioambientales. Por la tala de árboles se destruyó mucha jungla, selva, los cenotes. Hay partes del Tren Maya donde se tienen que colocar unos pilares para que porque son parte de la infraestructura del Tren Maya y esos pilares de tanto de penetración o de soporte pues entraron a cenotes donde se revolcó todo el agua o hasta hay unos que se destruyeron por completo. Eso es una gran ignorancia por parte del gobierno mexicano. Y bueno, esto afecta mucho también a las especies que viven en el hábitat. No se respetaron los derechos de los animales tampoco. Y es impresionante cómo esto también, todo esto es negocio y cómo el marco jurídico tiene un papel muy importante, ya que si se hubiera respetado y se sigue la ley al pie de la letra, no se hubiera gastado en un tren que tiene muchas fallas por sí, sino que también se hubieran evitado el rompimiento del artículo número 5, perdón, del artículo número 4 en el medio ambiente de toda esta zona, porque esto pasa en la Ribera Maya. Pero bueno, porque son zonas arqueológicas y zonas con mucha biodiversidad que se destruyeron. Pero bueno, ahora vamos a hablar del artículo número 5. El artículo número 5 lo que habla es sobre la libertad del trabajo. El derecho es a ejercer cualquier profesión, industria o comercio a trabajo lícito. Ejemplos, restricciones en el ejercicio de ciertas profesiones, como abogados y médicos, y los requisitos legales para ejercerlas. Hay casos como empresas contratistas que deben de asegurarse de sus empleados cumplan con las normativas profesionales. Esto lo que nos habla es sobre cómo es muy importante que se respete eh, es de los dos lados, tanto como el empleador como el futuro trabajador cuando entrega sus papeles a recursos humanos, es importante que sean muy lícitos con esto, o sea, que hablen de sus habilidades, de su construcción profesional, de cómo se prepararon en la universidad, en el caso de que sean ingenieros, en el caso de que sean licenciados, o si tienen algún diplomado o maestría, lo importante es de que sean lícitos, lo importante es que sea todo legal y que no sea un fraude, porque hay casos donde hay personas que demuestran, que hacen currículums y se agregan títulos o se agregan profesiones o bueno, más bien títulos de universidad, cuales terminan siendo no reales, o sea, terminan siendo falsos. Por ejemplo,
hay un caso, o sea, hay demasiados casos, pero el más reciente que yo escuché fue una persona que está dando psicología, o bueno, sesiones de terapia como psicóloga en Puebla y falsificó su certificado de la universidad. O sea, nunca estuvo en esa universidad, nunca tuvo las especialidades que ella dijo tener, y el problema con esto es que hasta llegaba a recetar. Entonces, porque era tanto un título de psicóloga y psiquiatra, y eso llegaba a ser ilegal, pero, o sea, porque solamente puede recetar el psiquiatra. La cosa es que ella encontró la manera de manipular esos papeles y tenía su propia clínica y ejerció por muchos años, recetando a personas donde no sabemos si ahorita están siendo perjudicadas por recetas mal recetadas. Pero bueno, esto implica la violación del artículo número 6. Perdón, del número 5. Bueno, ahora vamos a hablar del artículo número 6. El artículo número 6 lo que habla es la libertad de expresión y el acceso a la información, el derecho a la libre manifestación de ideas y el acceso de la información pública. Esto es, bueno, tiene mucha relevancia ya que las empresas de la protección de datos tienen que ser confidenciales y tienen que tener un cumplimiento de transparencia también ellos. Empresas que se dedican, por ejemplo, digamos, a la venta, Coca-Cola, tienen que ser muy transparentes con el consumo de agua que ellos llegan a tener. Deben de ser transparentes con la responsabilidad medioambiental que tienen que ser transparentes con los ingresos que tienen, tanto con el gobierno como para los empleadores, para que sean justos sus pagas, o igualmente si luego hay bonos o hay bueno, sí, cuando hay una empresa que le va muy bien en ventas o tienen un año muy productivo, lo que los empleados llegan a obtener son pues sí, bonos, igualmente de forma individual. Donde, bueno, luego, el artículo número 7 lo que habla es sobre la libertad de prensa. Este derecho lo que habla es el derecho a publicar sobre cualquier materia respetando los derechos de los terceros y las implicaciones por los medios empresariales y redes sociales corporativas. Donde aquí lo que podemos mencionar sobre este artículo es que es muy como todos, pero haciendo énfasis en este artículo en la parte de que nosotros vivimos en un país donde ser periodista te puede costar hasta la vida, porque hay muchos intereses por de medio y eso llega a afectar en cómo las personas, si quieren ejercer su derecho a aplicar este artículo por necesidad o por trabajo o porque quieren resolver algún problema en la comunidad, les por alzar la voz le pueden costar la vida. Por lo mismo, México es un país donde persigue a los periodistas o son muy acusados. Entonces, eh, es un artículo que ha sido violentado en muchas ocasiones y no hay muchos casos recientes, hay casos de hace rato y de mucho rato donde sabemos que este artículo se ha violentado de muchas maneras. Pero bueno, ahora vamos a hablar del artículo número 8. El artículo número 8 lo que habla es sobre el derecho de petición. El derecho de petición lo que habla es el derecho a realizar peticiones respetuosas a autoridades públicas. Ejemplo, empresas solicitando información sobre una licitación o permisos gubernamentales. Estos organismos pueden ser ilimitados, o sea, son todos los que la empresa. Bueno, en conclusión, lo que habla es del derecho de petición, lo que habla es cómo las empresas solicitan información sobre las licitaciones o permisos gubernamentales. Esto lo podemos ver en obras de construcción, cuando están creando algún tipo de edificio o quieren hacer remodelaciones adentro de las oficinas, o también puede ser algo relacionado con los empleados. Pero bueno, siempre te tiene que mantener en la parte legal para realizar estas solicitudes. Luego está el artículo número 9. El artículo número 9 lo que habla es el derecho
a la asociación. Este es el derecho a asociarse, a reunirse pacíficamente con fines lícitos. Ejemplos: formación de sindicatos o asociaciones empresariales. Pues bueno, lo que nosotros sabemos sobre las juntas de trabajo. Luego el artículo número 10 lo que habla es el derecho a poseer armas. El derecho a poseer armas es en el domicilio sujeto a regulaciones, o la relevancia con esto es la protección de instalaciones empresariales. Podemos ver cómo luego hay bancos donde tienen a cuerpos armados, pueden ser de empresas privadas o algunas públicas, a veces hay oficiales afuera de los bancos, donde están protegiendo, pues sí, en el caso de un banco, el dinero y a la gente que hay ahí. También puede ser cuando están retirando dinero de algún OXXO, pues también hay cuerpos privados que están protegiendo ese proceso para que esté todo resguardado. Otra cosa que nosotros podemos ver es sobre el derecho a poseer armas. En los negocios es también adentro de las instalaciones. También no tienen que ser siempre armas de fuego, puede ser también estas barras negras que son para azotar o noquear a las personas. Bueno, luego está la libertad de tránsito, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, y esto pues bueno, pues lo que puedes verlo reflejado en el marco jurídico es en las implicaciones de empresas de transporte y logística, todo lo que es Uber, DHL, FedEx. También puede ser un viaje donde estén mandando artículos a alguna empresa mediana, chica, grande, o sea, no hay limitaciones. Para eso están las vías públicas, están las calles, avenidas, carreteras, autopistas. Todo esto es importante para las empresas, ya que pues luego hay conexiones en otros estados de las empresas y luego se tengan que mandar algún tipo de material o hasta personal. Luego está el artículo número 12, lo que habla en el artículo número 12 es la prohibición de títulos nobiliarios. Esto lo que habla es sobre que ningún ciudadano puede recibir títulos nobiliarios del extranjero. Ejemplo, la relevancia en actos empresariales internacionales. Luego el artículo número 13 lo que habla es sobre la prohibición de jurisdicciones especiales. Esto es que ninguna persona o entidad puede ser juzgada por leyes especiales, protección para empleados y empresas ante abusos legales. Luego, claro, tenemos contratos donde se establecen reglas, pero si en ese contrato se está violentando un derecho humano o un derecho en la relación empleador y empleado, pues bueno, es cuando se rompe, es donde entra este artículo para poder resguardar bueno, más bien para proteger los derechos de los empleados. Luego, luego está el artículo número 14. El artículo número 14 lo que habla es sobre la irretroactividad en la ley, de la ley. Ninguna ley puede ser aplicada retroactivamente en prejuicio de alguna persona. La importancia de esto son en los contratos empresariales y los derechos laborales. El artículo número 15 lo que habla es sobre la extradición, regulación de extradiciones de criminales y la implicación de delitos financieros o fiscales. Como esto bien lo habla, esto puede pasar. Donde más lo puedes encontrar son en bancos, pero claro, también existe este tipo de problemas en cualquier empresa. Bueno, luego el artículo número 6 lo que habla es sobre las garantías de legalidad y privacidad, la protección de contra detecciones arbitrarias y allantamientos sin orden judicial. La importancia de esto es en la inspección laboral y fiscal. O sea, igualmente puedes tener un historial
previo, que eso pueda ayudar a los criterios de evaluación a las personas de recursos humanos para saber si eres una persona sujeta a ser contratada o no. Esto también pues habla mucho de la persona. Por eso luego te piden un historial luego te piden en las empresas un historial de antecedentes penales para ver si tienes algún antecedente penal o no, y si lo tienes, a ver qué tan grave es. Luego podemos encontrar el acceso a la justicia, el derecho a que se administre de manera pronta, completa e imparcial. Esto es relevante para el conflicto en conflictos laborales y comerciales. Esto pues lo que nosotros podemos saber es, por ejemplo, si se encuentra una persona en la oficina y se presenta algún tipo este, de emergencia o de injusticia, pues luego hay empresas donde tienen a un abogado directo donde se pueda tratar estos problemas de forma directa. O igualmente también hay instituciones públicas que están adentro de empresas para poder resolver estos tipos de conflictos. Lo podemos nosotros encontrar ya en empresas muy grandes. En empresas medianas o chicas realmente no. Luego está el artículo número 18, donde se habla sobre el sistema de perdón. Es sobre el artículo número 18, lo que habla es sobre el sistema penitenciario, donde lo que se habla es la resensibilización. El artículo número 18 lo que se habla es sobre el sistema penitenciario, sobre qué es lo que regula. Pues bueno, regula el sistema penitenciario y la reinserción social de, bueno, pues personas que estaban en prisión, y como el objetivo que estén en prisión es que se vayan reincorporando de nuevo a la sociedad poco a poco. Esto luego entra en el marco jurídico porque también estas personas quieren rehacer sus vidas, tienen que encontrar oportunidades laborales, restablecerse y adaptarse a las normas de nuevo por haber estado pues tanto tiempo en prisión. Y pues es importante que, claro, dependiendo de su delito, pues sí va a ser juzgada, pero es importante que en algún momento pueda reincorporarse. O igualmente, a lo mejor pudo haber sido juzgado de forma injusta y pues bueno, eso lo tendré en el historial, pero pues las autoridades se tienen que encargar de que pueda reincorporarse a la sociedad, también en la parte laboral. Luego, el artículo número 19 lo que habla es sobre la detención preventiva, garantías de detenciones preventivas y derechos del detenido. También esto puede pasar cuando están en empresas y hay algún empleado que pues tiene que ser detenido, o hasta un empleador que se le descubre algún tipo de acto ilegal y llegan las autoridades. Es importante seguir un protocolo para que no se incumplan los derechos humanos, e igualmente la parte laboral, ya que es muy delicado sacar a alguien de unas instalaciones para llevarlos a juicio ante un juez. Luego está el artículo número 20, que habla sobre los derechos del imputado y de la víctima. Los derechos durante los procesos penales es pues cuando tienes a un abogado, puede ser público o privado, y pues bueno, necesitan de distintas herramientas para que puedan ejercer todo esto. Ya queda más del detenido decidir si quiere ser representado por alguien público o alguien privado. Luego el artículo número 21 lo que habla es sobre la investigación de delitos, que corresponde al Ministerio Público. Ejemplo, si alguien comete algún delito, la Fiscalía se encarga en investigarlo y no la policía por sí sola. O sea, no cualquier persona puede ser detenido por cualquier oficial.
Aquí al menos en México, pues bueno, si haces algún tipo de delito en tránsito, pues solamente un policía de tránsito lo puede detener, multar o escalarlo. Un policía no puede detener a alguien que esté cometiendo algún delito de tránsito a no ser que lo merita. O sea, a lo mejor que esté atentando a la vida de alguien o que haya provocado algún accidente, pues ahí sí se puede acercar a algún policía. Luego está el tema de este. Luego el siguiente artículo es el artículo número 22. En el artículo número 22 lo que se trata es sobre la que se prohíben las penas crueles o inhumanas, como la tortura o la mutilación. Pues bueno, el ejemplo, la pena de muerte está prohibida aquí en México, y en las empresas luego lo que llega a pasar es de que a lo mejor no hay tanto que una tortura física, pero luego sí hay torturas mentales o psicológicas por parte de los empleadores o personas que tengan altos rangos y que controlen a lo mejor algún grupo de personas adentro de la empresa. Cuando te explotan de forma laboral y quieren no te quieren dejar salir a la hora firmada en tu contrato, hay muchas manipulaciones, pues eso también es algún tipo este, de tortura. Luego el artículo número 23, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Si alguien ya fue absuelto de legalmente, no puede volver a ser procesado por el mismo hecho. Ejemplo, pues en una empresa no hay límite sobre eso. O sea, si te acusan de haber robado un lápiz, pues ya se hace el proceso legal, y ya después de que se haga el proceso legal, no te lo pueden refutar otra vez. Luego, en el artículo número 24, lo que habla es sobre la libertad de religión, es decir, que cada quien puede participar en la religión que uno elija. Ejemplo, nadie puede obligarte a asistir a algún acto religioso o prohibirte practicar tu fe. Esto también se encuentra luego en las empresas. A lo mejor hay una empresa tradicional que ejerza estos tipos de pensamientos, y no, al menos aquí en México, es sobre la mayor parte de la población mexicana es cristiana. Entonces, como son católicos, perdón, como son católicos, pues luego hay estos tipos de presiones, y no solamente en las oficinas, sino que también esto pasa en nuestras casas, nos pasa con las personas con las que convivimos en nuestras escuelas, parte de laboral. A lo mejor el jefe es muy católico o pertenece a otra religión y quiera fomentarla, pero hay personas que no se sientan cómodos al respecto. Y pues bueno, estas son ya los 24 artículos. Lo que yo puedo mencionar como conclusión es sobre que en el marco jurídico empresarial, el respeto y el cumplimiento de las 24 artículos constitucionales no solamente refuerza la integridad de las operaciones empresariales, sino que también impulsa un entorno de negocios más inclusivo, equitativo y ético. Y pues también es importante saber cómo a estos artículos ayudan a luego este estos mencionados. E igualmente hay más artículos, pero pues nos ayudan al fin y al cabo a poder juzgar, determinar y saber cómo nosotros tenemos que actuar en distintos casos. A lo mejor pueden ser casos fáciles, medio complicados o muy complicados, pero es una guía de cómo nosotros tenemos que actuar como empleados, empleadores y ciudadanos y humanos. Y pues bueno, esto se encuentra desde la protección de los derechos humanos hasta la regulación de la propiedad privada y la libertad del trabajo. Estos principios constitucionales lo que representa es una guía esencial para las empresas para que busquen alinearse. Pues sí, lo que antes mencioné, de cómo es importante tenerlo esto en mente. Y además, todo el conocimiento de estas disposiciones permite a las empresas no solamente evitar sanciones legales, sino que también es de forma preventiva implementar políticas que promuevan el entorno laboral más justo y equitativo para todos.
Por lo tanto, un entorno empresarial globalizado es esencial que las organizaciones integren el cumplimiento constitucional como parte de su estrategia de responsabilidad social, ética, empresarial. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco y mi nombre es Diego Maldonado Rojas.